en Austria podría costar $3.000 y aquí costaba 500. O sea, fue como una cosa muy importante lo que ellos descubrieron. Y yo soñé que ella me lijaba, o sea, me volvía a quemar por fricción. Cuando uno se raspa tiene una quemadura por fricción, eso también es una quemadura. Que ella me raspaba, que me ponía piel de cultivo y un día cuando me quitaban las vendas no tenía cicatriz. Entonces obviamente la llamé, yo estaba en La Guajira, me trepé a la palmera más alta que encontré porque no había señal. Y la llamé y le dije, Jerry, acabo de soñar esto. Y me dijo, pues María, lo peor que puede pasar es que quedes estar como estás. O sea, peor no vas a quedar. Y decidimos hacer la cirugía. Y fue realmente milagrosa. Pues esta piel del pecho, sobre todo, era una piel dura, en espacios blancas y en espacios rojas. Y tenía unos queloides que eran más o menos del grueso de un dedo, rojos intensos. Y pues tenía como 4 queloides acá y 4 de este lado, o sea, era una cicatriz bastante difícil. Yo todavía en esa época usaba bufandas. Y en La Guajira fue un viaje que me permitía hacer, fue la primera vez como que iba a una playa, obviamente tenía que estar siempre en sombra, pero porque era una casa que estaba aislada donde sabía que no iba a haber ni turistas ni gente que no me conociera. O sea, yo no me permitía mostrar las cicatrices en público. Hicimos una cirugía, pues evidentemente hubo un cambio. Ahí la cosa se empezó a destapar. Yo en ese momento ya venía económicamente muy golpeada porque pues ya habían pasado 4 años desde que me quemé. Y pues el trabajo había disminuido un montón. Estaba bastante endeudada. Yo tenía un apartamento que había pagado un poco más de la mitad, pero pues seguía teniendo una deuda. Y había pedido prestado dinero a amigos para poder sobrevivir. Después de que hicimos la cirugía, pues tomé la decisión de vender la casa. Dije, esto es un apego que tengo. Yo me sentí identificada con ese espacio. No sé si les pasa que la casa se vuelve como parte de uno. Uno siente que esa casa es una extensión de uno, ¿no? Cada detalle que uno pone es una extensión de lo que uno representa. La casa es como de alguna manera lo que le muestra al mundo, el gusto que uno tiene, las cosas que uno ha vivido. Era un lugar súper importante. Y me costó mucho soltar ese apego. Pero el día que la vendí, fue como un descanso también, porque dije, ya, salí de esto. Esta casa no me define, no soy yo. Salí de deudas, que era una cosa que me tenía muy intranquila. Me dije, tengo un colchón de dinero para el tiempo que me demore conseguir trabajo. Y a la semana me salió un proyecto en Miami. O sea, fue así. Uno suelta y la vida fluye impresionante. Me salió un proyecto en Miami. Yo estaba saliendo con un chico colombiano, obviamente después de dejarlo me quedé sola. Yo todavía seguía buscando la pareja que me complementara porque pues yo no sabía estar sola. Y cuando me fui a vivir a Miami pues terminamos obviamente porque pues yo iba a estar en Miami casi un año y ya no tenía mucho sentido estar. Y cuando llegué a Miami a trabajar me tocó estar sola. No había tenido ni cerca, nadie. Por primera vez no había nadie dándome vueltas, ni revoloteándome nada. Y pues me tocó estar sola. Y fue durísimo, porque pues yo siempre había estado en pareja. Y cuando la vida me obligó a estar sola, me di cuenta que me daban unos ataques de ansiedad profundos, no tengo pareja. Y ataques de pánico, obviamente la depresión volvía porque pues empezaba a sentir que algo no estaba bien. Y estaba viendo una película un día, era La vida de Mary Poppins, no sé si la vieron, con Tom Hanks y esta actriz inglesa maravillosa. Y en esta película había una niña que creció con un papá que era un poco como el centro de su vida. Ese papá la jugaba con ella, la llevaba al colegio, la vestía, era el que la cuidaba todo el día. Pero el papá era alcohólico. Y un día el papá entró ya en un estado de embriaguez tal, pues de adicción tal, que la abandonó, porque pues cuando ese papá se desconectó de ella, se desconectó del mundo. Y esta niña empezó a hacer todo lo posible para que ese papá la quisiera nuevamente. Y ahí tuve otro clic. Ahí entendí que lo que me pasaba es que cuando mi papá se fue, yo sentí que yo no tenía ya valor. Sentí que había algo que no estaba bien en mí. Y empecé a sentir que necesitaba que otras personas me dieran ese valor. Y lo que pasó fue que me di cuenta que en las parejas yo podía amarme. Yo necesitaba a alguien que me amara para yo sentir que yo era valiosa.
Y lo que hice durante todos esos años fue buscar a mi papá de muchas maneras, de muchas personas, y por eso no podía estar sola, porque yo sentía que yo no tenía valor. No les voy a decir que apenas hice el clic ya pude estar sola y todo fue perfecto, porque no es cierto, pero ya podía verlo. Entonces cuando entraba mis ataques de ansiedad podía manejarlos y podía respirarlos. Seguramente hubo días en que me fui de fiesta porque ya no lo aguantaba, pero pues ya había una conciencia de que estaba pasando. Mi relación con Dios cambió mucho después de que me quemé, se volvió como más honesta. De alguna manera empecé a sentirlo como muy presente en mi vida y empecé a verlo como una sensación de gratitud, o sea, pensar en Dios me hacía sentir gratitud. Ya no era una cosa de una relación con Dios de ven y te pido que me des algo, compláceme, ayúdame, sino era más como gracias por lo que me das. O sea, como que la gratitud se volvió parte de mi vida, se volvió presente. También un poco eso me regaló el perro, parece curioso, pues la ternura que me inspiraba me hacía sentir gratitud, ¿no? Bueno, terminé el proyecto en Miami, me mudé a México, me vine a Colombia, con Jennifer veníamos hablando desde que nos conocimos de hacer una fundación para personas quemadas. Como que yo desde que salí de la clínica sentí dentro de mí que en un momento de la vida yo iba a tener que hacer algo para las personas que se quemaban. En ese momento yo me invitó al Hospital Simón Bolívar para pues, ver a los pacientes quemados, para que ellos vieran a una persona que ya había pasado por eso, que les contara un poco mi historia, que vieran que las cicatrices sí pueden mejorar, que no necesariamente uno va a quedar deforme. Cuando decidimos finalmente hacer la fundación, invitamos a una tercera persona que se llama Adriana Liévano. Adriana es una chica que también se quemó cuando tenía 14 años, ella se quemó en la época de la Operación Gaviria, y ella también tenía, pues yo la conocí antes de quemarme, y cuando me quemé ella también fue como muy importante en ese proceso de sanación para mí. Ella me mostraba su cicatriz, me contaba su proceso, y pues a mí me ayudaba. La invitamos a ser parte de la fundación y creamos la Fundación INTI. Esto fue en el 2015. La fundación pues tenía como objeto brindar apoyo a los sobrevivientes de quemaduras, pero pues era muy complicado porque los sobrevivientes de quemaduras no nos conocían. Nadie sabía quiénes éramos. Y ese primer año fue un poco de entender cómo funcionaba una fundación, cómo podía uno recoger recursos. Ahí llegó Felipe Baptiste, que está aquí hoy, que es el presidente de la junta directiva de la fundación. Él es primo hermano de Adriana. Y él pues venía como de la industria, él trabajó mucho tiempo en la clínica de country y después se pasó como a la industria de alimentos. Y tenía una empresa pues, en la que trabajaba, que era el presidente, que se vendió. Y en ese momento pues estaba como un hueco en su vida. Él estaba buscando qué hacía después de haber vendido ese proyecto. Y le dijo a Adriana, ¿qué necesita para su fundación? ¿Cómo la ayuda? Y llegó a decirnos básicamente que las fundaciones no podían vivir la caridad toda la vida, que uno tenía que vivir autosuficiente para poder sobrevivir en el tiempo. Y nació la idea, que es nuestro proyecto bandera hoy día, de construir una unidad de quemados. Ya para esa época entendíamos que pues, en Colombia había un déficit importante de camas, y que pues no todas las personas que se quemaban tenían acceso a una recuperación integral, porque pues muchas veces la gente se quemaba y no había un espacio entre el Simón Bolívar o entre la unidad de Medellín. En Colombia hay 5 unidades de quemados, entonces las personas terminaban atendiéndose donde podían, y dijimos pues tenemos que hacer esto que nos permita ser autosostenibles y que además ayude al país en los oyentes de quemaduras. Yo me estaba yendo a vivir a México porque me había salido un proyecto allá, y a través de Adriana conocimos una fundación que se llamaba Micho y Mao, así que viajamos todos a reunirnos con esa fundación y a ver un modelo de hospital que se había creado con una asessoría de Estados Unidos para entender cómo era una unidad de quemados eficiente. Hicimos como esa primera visita, fue súper importante porque nos abrió como mucho la mente de qué queríamos hacer. Como a ponerle... ¿En dónde? En México, en la Ciudad de México. Y como ponerle forma a ese sueño, ¿no? Como vaya a decir, pues este hospital más o menos tiene que tener estas cosas, debe ser así. Y nos reunimos con la Fundación Micho y Mao, que han sido un poco como nuestros padrinos. Es una fundación que tiene 20 años de experiencia en México, ya tiene mucho tiempo trabajando con quemados. Nació porque la que la creó perdió a su hija y a su nieto en un incendio. Y ellos nos contaron que existía un hospital en Estados Unidos que se llama el Shriners Hospital for Children, que se dedica a atender a niños quemados gratuitamente.
y que ellos tenían un acuerdo con ellos y mandaban a los niños mexicanos a tratarse allá. Ahí dijimos, nosotros tenemos que lograr eso, que los niños colombianos puedan recibir un tratamiento gratuito en Estados Unidos. Con Michima formamos un acuerdo, ellos nos han compartido muy generosamente su experiencia y todos sus protocolos de prevención, de qué hacer en caso de quemaduras, y pues cada vez que tenemos un problema, esto es como que ya los llamamos a decirle cómo afrontamos este problema y nos han hecho el camino corto. Digamos que cuando uno crea un proyecto, uno pues, se equivoca de muchas maneras, y cuando tienes un padrino que ya lo ha vivido, se acorta un poco el proceso y se hace más fácil. Al poco tiempo logramos el acuerdo con Shriners, como al año, y hoy en día mandamos niños colombianos a recibir tratamiento en Estados Unidos, en la ciudad de Cincinnati. La fundación se encarga de hacer todos los trámites del proceso, pues la visa, pasaportes, exámenes médicos, conseguir el pasaje de avión, inclusive conseguimos ropa, maletas a los niños y mandamos a los niños con sus papás a Estados Unidos. Este año mandamos al primer paciente agudo que se fue en una ambulancia, un niñito de 2 años que se quemó en la costa con agua caliente, y pues creamos esta fundación que ha sido así como un regalo de la vida y una cosa que ayuda mucho a sanar, porque cuando uno da, uno sana, porque uno se olvida de uno. Cuando uno está a disposición de los demás, hay muchas cosas en el interior que hacen clic, muchos clics. Bueno, entonces les contaba que estaba en México. Ya estando en México, yo empecé a sentir que actuar era una cosa que me generaba, que me incomodaba. No por el hecho de actuar en sí, porque pues hacer un personaje siempre es algo muy lindo, pero todo lo que tocaba hacer alrededor de eso, los eventos, las galas, los castings, me generaban mucho fastidio, porque sentía que eran espacios donde no se compartían cosas verdaderas y sentía que no estaba haciendo nada por nadie. Era un trabajo que solamente me daba pues como una satisfacción personal, pero pues que no estaba ayudando a nadie más. Sentía que no estaba contando historias que ayudaran a la gente, porque además el medio ha cambiado tanto que es muy difícil que un actor escoja un proyecto. Uno termina haciendo lo que haya para poder vivir, pero uno no puede decir yo quiero hacer este proyecto porque va a ayudar a alguien. No, es muy difícil. No hay el espacio y uno no tiene como ese poder de elección. Uno hace lo que le toca. Entonces empecé también a pedirle a Dios como yo quiero hacer un proyecto mío, quiero dar algo más, porque la fundación obviamente pues me llenaba mucho, pero pues yo sentía que necesitaba hacer algo más como en mi día a día. Y como pues yo me logré ser muy amiga de Felipe pues a través de la fundación y compartíamos ese gusto por la comida y siempre estábamos hablando del tema gastronómico, no sé qué, y él coincidió que yo tenía ganas de hacer un cambio y que él quería crear un proyecto nuevo de cocina, como un restaurante nuevo, como hacer algo así. Y empezamos a hablar de cómo sería crear un proyecto juntos. Pues yo era vegetariana del prestito, ¿no? Esto era una cosa que no era negociable. Y él me hizo entender que si yo volvía a hacer un restaurante vegetariano iba a ser un restaurante de nicho, que eso no era un modelo de negocio, era una cosa que era para unas poquitas personas y que me iba a tocar siempre estar en la cocina, porque pues iba a ser un restaurante pequeñito, pues no tenía mucha oportunidad de crecer porque pues igual la comunidad vegetariana en Colombia es muy pequeña en comparación al resto de la población. Entonces empezó el reto de cómo hacer un restaurante que sirviera todo tipo de comida de una manera responsable y que no fuera en contra de lo que yo pensaba que era correcto. Y cómo volvíamos a ese modelo replicable y pues productivo, porque finalmente pues si no es productivo muere. Y decidimos crear Malú, que es un restaurante que ahorita ya estamos a punto de abrir el segundo punto, están en la 104 con 19, publicidad gratuita. ¿Se llama Malú? Malú. Y básicamente lo que pasó allí fue que... ¿Pues nuevo? Tiene un año, un añito. ¿Al lado de la Castellana? Cerquita. Al lado de A la Papatos. ¿Al lado de ¿A la Guapatos? Sí, señora, al lado. Se llama Malú el restaurante. ¿Cómo se llama? Perdón. Malú. Entonces fue cómo hacemos una comida, digamos que la forma, yo crecí en una familia venezolana de ascendencia española, en una Caracas cosmopolita de campesinos europeos, donde el vecino era libanés, mi madrina era libanesa, mi mejor amiga de colegio italiana,
tenía amigos palestinos, mi primer novio fue portugués, o sea, yo crecí en una ciudad donde uno comía la comida del mundo en la casa de la gente que la preparaba. Mi madre era gallega, entonces como que, digamos que sin saberlo, ese país me regaló un gusto por la comida muy especial. Porque pues nosotros no sabíamos, pero no es normal crecer así, no es normal crecer con todos esos sabores y con todas esas experiencias. Y luego cuando fui modelo, pues viví mucho tiempo en Europa y yo aprendí a cocinar. Mi abuela, el centro de mi casa era mi abuela y el centro de la vida de mi abuela era la cocina. Y ella era una persona que daba afecto a través de la comida. Ella no sabía dar afecto físico, pero ella te cocinaba para decirte que te quería. Y pues yo tenía eso en algún lugar de mi ser. Y cuando yo empecé a vivir sola, empecé a cocinar porque probaba algo que me gustaba y decía, yo lo puedo reproducir en la casa. Y decía, esto tiene esto, esto y esto, y trataba de hacerlo. A veces me quemaba, pero muchas veces salía bien. Entonces, yo nunca estudié cocina, pero mi relación con la cocina siempre ha sido muy empírica y ha sido muy bonita porque la cocina me ha permitido, es como un espacio en el que yo me relajo, en el que yo siento que estoy a gusto, que me siento bien y que estoy dándole algo a la gente, porque cuando la gente come y le gusta lo que come, tiene momentos de felicidad. Entonces era como hacer un restaurante que cumpliera con eso, obviamente inspirado en la comida mediterránea, que era lo que conocía, con esta condición de Felipe, volverlo sostenible, que tenía que ser un lugar para todo el mundo, no puede ser un lugar costoso, porque la idea es que fuera un lugar al que la gente pudiera ir en cualquier momento del día, y que hubiera personas que de pronto no pudieran ir todos los días, pero que sí pudieran darse el gusto una vez al mes con su pareja, de ir a comer en un lugar rico, pero que fuera accesible, pero que además tuviera buenos proveedores. Era como un súper reto. Y lo empezamos a construir. Fue muy chévere porque empezamos a descubrir unos proveedores increíbles, gente que estaba haciendo proyectos como que ayudaban a sus comunidades o que trataban bien a los animales. El pollo, por ejemplo, fue de las cosas difíciles de conseguir porque hay mucha gente que dice que es pollo orgánico y cuando uno empieza a indagar un poco más allá se da cuenta que alimentan a los pollos solamente con maíz. El pollo debe tener una dieta variada, es un animal que necesita mucho más cosas que maíz para crecer sano, que les daban antibióticos preventivos, o sea que ya orgánico no era, donde los animales vivían en galpones, quizás con un poco más de espacio, pero pues generalmente encerrados, como que el tema del pastoreo no era tan común, era más común en huevos que en pollo. Hasta que pues, de mucho buscar conseguí un proveedor lindísimo, que es como uno de los cuentos que le cuento porque fue para mí de verdad un reto. O sea, yo decía, no vamos a poder tener pollo en el restaurante, y me decía, ¿cómo no vamos a tener pollo? Y ya, no hay pollo, no hay huevos. Y finalmente lo encontramos y así pasó con muchas cosas, con las lechugas, con el pan, porque queríamos que fuera pan de masa madre, porque el pan de masa madre es muy fácil de digerir. Entonces, ¿cómo le da uno a la gente eso? Y cómo lográbamos hacer eso sostenible al precio que queríamos venderlo. No sé cómo, todo se confabuló y pasó. Los proveedores fueron llegando. Al principio llegaba una gente que tenía unos proyectos sostenibles que no podíamos pagar y decíamos, bueno, este no es, llegará otro. Y de pronto aparecía, no sé, de una clienta que me contaba, ay, ese con un proveedor de lechugas orgánicas que está certificado buenísimo. Y me decía, ay, ¿por qué no me pasas el dato a ver qué tal? Y llamaba y resulta que ese era proveedor y así. Cosas fueron como dándose, como apareciendo. Y pues ya Malú es una realidad, ya vamos a vivir el segundo punto. Ha sido una inflexión súper linda en la vida. Pero al principio fue muy duro, porque me generó mucha angustia. Yo tenía mucho miedo al cambio, tenía mucho miedo a no lograrlo, a que la gente no le gustara. Obviamente todos mis ahorros los puse allí, entonces qué susto que no funcione y ahora qué hago, ¿no? Y en esos ataques de ansiedad empecé a ir donde un amigo tenía un maestro que se llama Alberto Montt, y me empezó a hablar mucho de él y me lo recomendó como psicólogo. Entonces yo empecé a ir a terapia con este señor. Fue muy bonito porque yo venía trabajando un tema con mi mamá hacía mucho tiempo, como ya les he contado en varias ocasiones, y con él empezamos como a trabajar ese tema. Él hace como terapias como de hiperventilación y a través de la hiperventilación va trabajando temas. Y un día, antes de que mi mamá llegara, yo tenía que traer a mi mamá de Venezuela ya pronto porque la situación estaba compleja. Entonces, y tenía mucho miedo, aparte de ir al restaurante, de traer a mi mamá, porque decía, ¿cómo vamos a convivir? Y en esa terapia con él, en que yo fui como soltando cosas, un día hice otro clic que fue súper importante. Está ligado al tema del padre, pero ya desde otro lugar. Me di cuenta
que cuando mi papá nos abandonó,